Justo el 24 de diciembre, cuando los colombianos se preparaban para recibir la Navidad, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1779 de 2020, en el que se ordena el aumento del 5.12% de los salarios de los miembros del Congreso. Dicha medida es retroactiva, es decir, se aplicará a los sueldos ya recibidos por los parlamentarios durante el 2020. Con el incremento de 1.676.378 pesos, los congresistas pasarán de ganar 32.741.755 pesos a 34.418.133 pesos. El mismo día, el Ejecutivo emitió el decreto 1780, en el que se fija un aumento salarial a los secretarios generales de Senado y Cámara, quienes comenzarían a ganar casi 18 millones de pesos, y los secretarios y los subsecretarios de las comisiones constitucionales, legales y permanentes, que devengarán 14 millones de pesos cada mes. Aunque el reajuste anual de los salarios de los legisladores es una disposición de la Constitución política, el que se dé en medio de una de las crisis económicas y sociales más fuertes del país, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, ha generado fuertes críticas en diversos sectores que han pedido reformar dicho mecanismo. Estos dos decretos navideños son injustos, son desproporcionados. Mezcla a los funcionarios de base, modestos, que trabajan duro en el Congreso, con los grandes directivos del mismo. El aumento tiene que ser por separado. El de los funcionarios normales, el aumento normal. Pero la fórmula con que se aumenta el salario de los congresistas, de los secretarios y directores administrativos del Congreso, es injusta y es desproporcionada. Tenemos que lograr bajar el salario de los congresistas porque esa brecha desproporcionada y real con los colombianos que trabajan duro y que este año han vivido la pérdida de empleo y la quiebra no puede mantenerse. La consulta anticorrupción sí superó el umbral. Casi 12 millones de colombianos le dieron la orden al Congreso de bajar el salario de los congresistas y no puede seguirse tomando el pelo. Es injusta esa brecha que hay entre el colombiano de a pie que trabaja duro por un mínimo que está en un aumento minúsculo de cerca del 2% frente al aumento de casi 6% de los congresistas. En medio de la crisis que está padeciendo el país en materia social y económica, pues este aumento salarial a los congresistas es realmente inmoral. Yo espero que prospere la acción de tutela que hemos promovido con el comité que estuvo a cargo de la consulta anticorrupción, que nosotros hemos demostrado se ganó, y que se haga realidad el primer mandato de esa consulta, que implica una rebaja salarial a los congresistas. De no ser así, seguiremos promoviendo, como lo hemos hecho, proyectos de ley para que se logre por fin que los salarios que ganamos los congresistas estén acordes no solo a la situación actual del país, sino también a unos mínimos estándares de justicia y equidad social. La Constitución de 1991 ordena que los pagos a los congresistas aumenten según una fórmula. Por esa fórmula, dichos pagos han subido por encima de la inflación, y las mayorías de todos los gobiernos en los congresos, hoy las duquistas, se han negado a cambiarla. Esa es la verdad. Pueden acudir a todo tipo de tecnicismos, pero es inaceptable reajustar un 5% el ingreso de los congresistas y solo el 2% el salario mínimo. Congreso debe renunciar al reajuste. Incluso el expresidente Álvaro Uribe, mentor del actual mandatario Iván Duque y que en campaña prometió congelar los salarios de los parlamentarios, cosa que no ha sucedido, anunció que los miembros de su partido no recibirán el aumento del salario. Los 51 congresistas del Centro Democrático no recibirán el aumento de remuneración. Entre todos tomarán la decisión de rechazarlo o de destinarlo a una tarea social. El partido insistirá en la disminución del número de congresistas y del salario. Creemos que es importante considerar nuevamente la opción del referendo, que debe incluir otros puntos como la reforma de la JEP para que no estén en el Congreso personas de FARC responsables de delitos atroces como la violación de niños y para que a las Fuerzas Armadas, a sus integrantes, no los juzgue la JEP, sino una entidad independiente.
El Gobierno Nacional, por medio de Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, salió a dar explicaciones sobre el incremento. A principios del año 2020, el gobierno decretó el incremento del salario mínimo en un 6%. Eso es antes de la pandemia. A los trabajadores públicos se les incrementó solo 5.12%. A los congresistas no se les había hecho ningún incremento en este año. Pero como la Constitución en su artículo 187 obliga a liquidar el incremento a los congresistas, para este año se expidió un decreto recientemente que establece un incremento del 5.12%, pero es aplicable al año 2020. El gobierno del presidente Duque ha sido consistente en estos 2 años. En el año 2019 el incremento para los trabajadores fue del 6%, para los servidores públicos del 4.5%. En este año 2020 el incremento para los trabajadores fue del 6%, para los servidores públicos el 5.12%. De hecho, durante la misma pandemia el gobierno expidió un decreto que creó el impuesto solidario para gravar a los funcionarios con los salarios más altos, de fin que existiera una contribución para apoyar el manejo de la emergencia. Desafortunadamente la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Aún no se ha fijado el incremento salarial para el 2021, pero el propósito del gobierno del presidente Duque es que, teniendo en cuenta la pandemia, se haga un incremento que garantice la capacidad adquisitiva de los trabajadores y al mismo tiempo la generación de empleo para la reactivación.